Seguimos con nuestros invitados. Sí, señor, vamos a cambiar un poco, breve el tema de la agenda para darle paso a muchos de los invitados que hay aquí que tienen preguntas para los precandidatos. Invitados que ha hecho las campañas de ambos, además. Bueno, a este primer invitado me toca preguntarle si le montamos de una vez aquí atril. Senador Velasco, ¿dónde está el senador? ¿Usted cree que se monta de precandidato también? Sí, pues preguntémosle, aprovechemos, porque eso sí, a ver. Senador Velasco, ¿le montamos atril aquí al lado de sus colegas de la Comisión? ¿O iba pasando por la calle y entró porque vio gente aquí en la sala? Me hicieron cambiar la pregunta, les quiero confesar. Yo ayer cuando Roy me invitó, estaba preparando una pregunta que tenía mucho que ver sobre el papel del Banco de la República en la reactivación económica del país y el papel que podía hacer Findeter, el papel que podía hacer Bancoldes, Finagro, si ustedes lo meterían como banco de primer piso. Pero es que yo he visto, con todo respeto, que a mí me invitaron a un debate. Yo no he visto debate. Yo he visto es que se complementan. Entonces yo voy a cambiar la pregunta. De pronto pueden también responder la otra, pero yo les preguntaría, ¿por qué Petro y no Roy? ¿Y por qué Roy y no Petro? ¿Y por qué no contestó Velasco? ¿Y por qué no contestó Velasco? Senador, ¿le montamos de una vez atril o todavía no? ¿Cómo? ¿Le montamos de una vez atril al lado de ellos o todavía no? Están muy biches para mí todavía. Está muy bien. Nos dañó la pregunta de cierre, senador, pero de una vez anticipémoslo porque sí queremos ver las diferencias. Se complementan en muchas cosas. Senador, empezamos ahora con el senador Barreras. Senador, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un colombiano tiene que llegar a la urna y ponerle una cruz a su cara y no le ha Gustavo Petro? Yo creo que la diferencia, que es como bien ha dicho Luis Fernando Velasco, complementaria, es que, por lo que yo percibo, Petro ha logrado el fenómeno impresionante de encarnar un reclamo popular de manera auténtica. Y eso se llama en su discurso los derechos colectivos. Yo soy un hombre demoliberal, me paro aquí a defender la tercera vía, por eso defiendo a Juan Manuel Santos y a Anthony Giddens. Creo que debe haber tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa es una posición liberal, social, demócrata. Pero eso es lo que permite que esta fórmula sea de centro o izquierda. Para mi gusto, ojalá más de centro que de izquierda. Para el gusto de Gustavo, ojalá más de izquierda que de centro. Pero el complemento de la verdadera coalición de centro-izquierda gobernará a Colombia en el 2022 y derrotará el modelo de derecha autoritario que ha llevado a este país a la crisis en que hoy está. No quiere hacer mucha referencia sobre las diferencias con Gustavo. No, pero he mencionado varias en las preguntas. 4G, tratados de libre comercio. Yo sé que Gustavo, él lo recordará mejor que yo, se opuso al TLC con los Estados Unidos y yo lo defendí. Yo creo que Colombia le tiene que apostar claramente a la despenalización total de las drogas y que la prohibición es el crimen. Gustavo, en eso que me ha parecido más moderado, me sorprendió un poco, ha dicho, vamos a trabajar la sustitución voluntaria, el problema real, y se va a demorar mucho la legalización. A lo mejor no se demora tanto. En Estados Unidos resolvieron la legalización del alcohol en 6 meses y acabaron con las mafias del alcohol. Senador Petro, las diferencias. ¿Por qué usted y no Roy Barreras? Pues yo volvería a la pregunta de la fidelidad. Le quedó sonando. Con eso contestaría. Digamos, la mayor parte de la sociedad colombiana que votó por Uribe 2 veces y por el que dijo Uribe 2 veces, mayoritariamente. La última, no sé si tan mayoritariamente. Eso significa que si nosotros vamos a ser mayoría el año entrante, muchísimas personas que votaron por Uribe y por el que dijo Uribe, hoy votarían por nosotros. Es decir, se arrepintieron. Y eso tiene que tener una cabida, porque no se trata de caer en un purismo y entonces, no, como usted se metió con Uribe en tal parte, mire que el videíto dice que usted apareció ahí, entonces usted se va, caeríamos en un fundamentalismo sectario que la sociedad colombiana no puede ni siquiera costear. Aquí hay que pasar a otra página. Déjeme contrapreguntarle, senador Petro, ¿está usted abriendo la puerta del pacto histórico y de su partido, de su campaña, al uribismo para que entren los que quieran? La última fase del pacto histórico
cuando ya tengamos el gobierno, tendrá que ver con la reforma agraria. Y quien estará en la contraparte dialogando es el mejor representante de los terratenientes improductivos de Colombia. Adivine quién es. Y lo tenemos que poner a dialogar sobre el tema. Porque tenemos que hacer, respondo a la japonesa, tenemos que hacer un proceso, vuelvo a colocar el tema de compra de tierras que permita que una reforma agraria no sea violenta en Colombia. Me hizo acordar, Lucas, no, escúchame, me hizo acordar ahorita de la columna que escribió María Isabel Rueda sobre Gustavo Petro, refutando muchas de sus opiniones sobre la reforma agraria, pero no vamos a hacer un debate sobre eso ahora. No, pero ahora que usted habla de reforma agraria, senador Petro, quiero volver a la pregunta inicial, con la que abrimos esto, porque usted nuevamente habla de entregarle la tierra a los campesinos y para eso una reforma agraria. Y al mismo tiempo dice aquí no se le va a imponer a nadie nada, ni el cambio, reciclaje de tierras, ni la compra. Pero vamos a llegar a un punto muerto. Ellos no le van a querer vender a usted, no le van a entregar esa tierra, entonces ¿usted cómo va a hacer esa reforma? Bueno, no es tan difícil, porque ya un presidente lo intentó y puso todo la caja de herramientas legales para eso. Se llamó Alfonso López Pumarejo. Aquí hay algunos descendientes varios descendientes de Alfonso López Pumarejo. 1938, 1936 exactamente, la ley de tierras, la revolución en marcha. ¿Qué fue lo que él propuso? Y por eso casi lo tumban. Impuestos a la tierra improductiva. ¿Y ese no es un mecanismo de expropiación? No, señor, porque a usted toma una decisión libre. Supongamos que usted es un terrateniente. Supongamos. Ojalá. 100. Hoy son 100.000 hectáreas, pero usted no tiene sino 1.000 vacas en 100.000 hectáreas. No produce puestos de trabajo. La propiedad tiene una función social, dice nuestra Constitución, pero usted no le da ninguna función social a eso porque simplemente tiene la tierra por tenerlo. Es más, probablemente usted ha sido un narcotraficante y está lavando los dólares teniendo esa tierra. Es una caja de ahorros cocainera. No hablo por usted, sino que imagine él. Okay. Pero si no, no estaría en el... Bueno, entonces, eso que ocurre en la estructura agraria nacional, y entonces no tenemos puestos de trabajo, tenemos el 80% de la población en la pobreza, no tenemos mercado interno, no hay base para la industrialización, por tener esa estructura que no es el capitalismo, es el feudalismo. Entonces nosotros queremos cambiarlo. Okay. ¿Cómo comenzamos? Le pongo a usted un impuesto, de tal manera que usted tiene que pensar. Lo obliga. Tiene que pensarla. Yo quiero mantener mi propiedad, pero entonces para pagar ese impuesto tengo que hacerla producir. ¿Listo? Muy bien. Llegó a un acuerdo con Entendido. nosotros. No puedo hacerla producir, no puedo pagar ese impuesto, entonces la vendo. Bueno, listo. Senador Barrera, ¿usted está de acuerdo con eso? Es que ahí encuentro, digamos, un par de diferencias. Sobre la primera, para pasar rápidamente, le dejo esa tarea a Gustavo Petro de reconciliarse con Uribe. Yo creo que hay que reconciliarse con la sociedad colombiana, que hay que reconciliar a Cali, a los empresarios con sus jóvenes, reconciliarse con esa clase media que hoy tiene miedo de perderlo todo. Pero yo sí creo que hay que derrotar a quienes son los ideólogos de ese régimen autoritario que no respeta derechos humanos y, por supuesto, me parece que si en el momento en que ellos lo decidan quieran hacer un acuerdo de paz y dejar las armas, es decir, dejar de estimular a los civiles que disparan como si hubiera pena de muerte en Colombia, bienvenidos en esa condición, en la condición de dejar las armas para hacer un acuerdo de paz. Pero la otra cosa que quiero señalar sobre lo que ha dicho Gustavo es que, claro, poner impuestos a la tierra es, por supuesto, una posibilidad legítima que no es expropiatoria, pero hay una aún más práctica. Comprar la tierra por el valor del avalúo catastral. ¿Sabe qué ocurre cuando hagamos eso? Que la gente o pone a producir la tierra o tiene que subir el avalúo catastral, con lo que garantizamos un incremento de impuesto predial a los municipios. Porque hay que decir que así como hay clase media, 15 millones, que nadie aboga por ellos porque no tienen subsidios, también hay ciudades de clase media. Pero aquí hay 200 ciudades, perdóname Lucas, intermedias, que nadie piensa en ellas. ¿Qué pasa con Lorica, con Ambalema, con Santander de Quilichao? ¿Qué pasa con Tumaco? ¿Qué pasa con Puerto Wilches? Esas ciudades donde viven millones de colombianos
no tienen plan de desarrollo, no están articuladas con la productividad. Mejorarles el predial es decirle a los terratenientes, sobre todo ganaderos de ganadería extensiva, que también contamina el medio ambiente, que se les compra la tierra por el avalúo catastral. Verán cómo lo suben y empiezan a pagar más predial o diversifican